Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El reconocimiento de los feminismos aparece con el nuevo milenio, planteando necesidades e improntas con debates intensos en el mundo entero, problemáticas y posibles soluciones en el encuentro de las distintas corrientes. La pregunta urgente, con la conducción de la periodista Inés Maldonado y la participación especial de Graciela Tejero Coni, directora del Museo de la Mujer, por radio Conexión Abierta. Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de La Pregunta Urgente. Hoy con la idea de hablar de legislación y comenzar algunas entrevistas con los movimientos feministas para conocerlos. También les ofrecemos, y desde el Museo de la Mujer Argentina, un nuevo podcast que nos refiere a la historia de los feminismos. También les recuerdo, gente, para hoy empezar rápidamente el programa, que en el Museo de la Mujer se están dictando cursos, hay nuevas exposiciones. Les sugiero que entren a la página web, que a través de las redes se informen, que es muy interesante la propuesta actual. Y como todos los viernes tratamos de encontrar un camino para buscar soluciones o intentar por lo menos debatir la problemática feminista. Se me ocurrió empezar a conversar con algunos legisladores y legisladoras que pudieran aportar y que estén embanderados con esta reivindicación que necesitamos las mujeres. Por eso en un ratito vamos a estar conversando con Laura Velasco, que es legisladora de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, y en sucesivos programas iremos invitando a los distintos bloques con la idea de ver si podemos juntarnos en algunas soluciones. Les propongo música y ya volvemos. Knocking on
Escuchamos Knocking on Heaven's Door de United Dreams of Brazil. knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Auspicia este programa. Andiamo es avena, la marca de una familia comprometida en crear alimentos saludables. Elegimos reinventar un alimento de alto consumo y agregarle valor nutritivo con efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Nuestra propuesta transformó la manera de comer pastas y hoy Andiamo, fideos con avena, están en tu mesa. Encontralos en las dietéticas en sus presentaciones: integral, avena y remolachas, avena y zanahorias. Seguinos en Facebook e Instagram, @andiamook. La pregunta urgente. Bueno, está con nosotros la licenciada Laura Velasco, maestra, feminista y educadora. Les voy a contar un poquito, su trayectoria muy reducida por el poco tiempo que tenemos. Fue coordinadora nacional del área de educación popular de barrios de pie y de regiones del Programa Nacional de Alfabetización, directora provincial de Educación y Trabajo y de Educación de Jóvenes y Adultos en la provincia de Buenos Aires. Fue consejera y directora de proyectos especiales en el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Es integrante del Parlamento de Mujeres y del Frente por la Educación Sexual Integral y en la actualidad es legisladora porteña del bloque Frente de Todos. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por atendernos, por estar con nosotros. Un gran abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo también a toda la audiencia. Gracias, Laura. Mirá, la idea era conversar un poquito sobre lo que está pasando en relación a la violencia de género, a los femicidios, a conductas que realmente preocupan, como el caso del terror en la escuela del Chaco, ¿no? Donde alumnos
hablaron de violar, desmembrar a una compañera y tirarla a una zanja. ¿Cómo se vive desde el lugar de ustedes, de legisladores, toda esta violencia que va increyendo aparentemente? Sí, en verdad la violencia machista en nuestra sociedad lleva milenios. Uh-huh. De lo que se trata es de poder avanzar no solamente en leyes, que tenemos leyes en la legislatura que hemos presentado y que tienen que ver con cambiar las condiciones, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, para que tengamos más centros integrales de la mujer, que tengamos el reconocimiento de lo que son las promotoras de géneros y diversidades en los barrios populares, que son las que atienden las situaciones de género en cercanía, las situaciones de violencia, y bueno, pueden acercar un poco esa justicia que está tan lejos. En definitiva, en esta ciudad lo que no tenemos tampoco, que hoy lo tenemos en el plano nacional, es un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, con presupuesto y decisión política de trabajar en estas temáticas. Ahora bien, todo esto que planteamos son leyes que necesitamos que avancen aquí, pero también por otro lado hay leyes que necesitamos que se conviertan en política pública. Claro. Entonces tenemos la ESI como ley nacional, la 26150 y 2110 de la ciudad, pero que no cuenta con, en el caso de la ciudad, con un programa ni siquiera, pero un presupuesto específico. Entonces, claro, sí, se han hecho muchas cosas en el plano nacional, por supuesto, en estos 15 años, pero falta mucho más. Y son políticas absolutamente estratégicas, porque necesitamos cambiar una base cultural, que es la que explica que hayamos tenido en Palermo hace poco tiempo una situación de una violación grupal o estas situaciones que son muy terribles cuando se manifiestan en un espacio escolar entre pares. Entonces, claramente en nuestra sociedad todo el tiempo, y luego tenemos situaciones de violencia que no son tan tremendas como y dramáticas como puede ser un femicidio. Hoy estuve en el homenaje a Micaela García con el papá de Micaela. Sí. Realmente, ¿no? O sea, hoy tenemos las leyes, Micaela, no queremos más leyes que se llamen como pibas víctimas, claro. Pero sí lo que queremos es que esas leyes se cumplan, porque la realidad es que con la ley Micaela hoy, como justamente el ejemplo de Micaela García, que nos enseñó, porque ella también militaba en contra de la violencia machista, bueno, queremos que se cumpla, y entonces que cuando se hace una denuncia en una comisaría, la persona que recibe esa denuncia realmente esté formada para atenderla como corresponde, como en el ámbito de la salud, como en todos los ámbitos del Estado. Cuando planteamos reforma judicial feminista, queremos que los jueces también escuchen y atiendan a la palabra de las víctimas, porque muchas veces tenemos, como hace poquitos días, fue por suerte liberada ahí, pero después de 2 años, sí. Es decir, que quienes son víctimas se convierten muchas veces luego en las personas enjuiciadas, cuando pueden apenas defenderse porque no han tenido de parte del Estado ningún tipo de acompañamiento. Entonces, la realidad es que hay muchísimo por transformar y que necesitamos que el Estado esté presente y que podamos avanzar en un cambio cultural, y para eso, insisto, es fundamental avanzar en la formación, en lo que es la educación, en un sentido que nos permita construir una sociedad más igualitaria, donde justamente no estemos en estas enormes desventajas las mujeres y las personas LGBTIQ+. Yo quería conversar con vos. El otro día estuve en la legislatura y me dio no sé qué subir a saludarte, pero fundamentalmente mi idea era plantearte esta posibilidad de espacios de reflexión, ¿no? Porque ver que un grupo de chicos jóvenes, tanto sea en el caso de Palermo como esta cosa tan dramática del Chaco, es como que no hay lugar para pensar en estas situaciones. Me aterra a mí como mamá
Pensar que vos mandás al colegio a tu hijo o a tu hija y están sometidos a determinadas situaciones que se te van de la mano, que son impensadas muchas veces por las mujeres, negadas si querés también, ¿no? Pensaba si no era posible comenzar a través de la educación sexual integral a hacer espacios de reflexión y generar nuevas masculinidades, nuevas maneras de relacionarnos. Y de qué manera nuestros legisladores que nos representan pueden llegar a proponer y a poner en funcionamiento algo que nos demanda cada vez más acciones concretas, ¿no? Sí, las acciones concretas están todo el tiempo en los territorios. Lo que necesitamos en la ciudad de Buenos Aires es que esto tenga un acompañamiento del Estado de la ciudad, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Tenemos una constitución que plantea la perspectiva de género. Digo, hay leyes que faltan, hay leyes que tenemos, pero necesitamos en esto que se conviertan en políticas públicas atendiendo a necesidades concretas. Claro. Entonces, si tenemos centros integrales de la mujer en la ciudad, pero no tenemos, como dice la ley, 1 cada 50.000 personas, no los tenemos en la zona sur de la ciudad, donde las estadísticas lo recopilan con mucha claridad, tenemos las mayores situaciones de la mayor cantidad de situaciones de violencia de género, pero también en lejanía respecto de los recursos para acceder a la justicia. Bueno, la realidad es que este reconocimiento a la tarea que se hace muchas veces en los territorios no está acompañada por el Estado. Entonces, nosotros en la legislatura sí, nosotras tenemos proyectos de ley, todo el tiempo llevamos adelante actividades que tienen que ver con poder avanzar. El año pasado yo fui compiladora de un libro que publica la legislatura con distintas voces a los 15 años de la educación sexual integral, justamente observando, bueno, todo lo que falta aún construir, cómo el movimiento de mujeres y de las luchas de ampliación de derechos sexogenéricas han ido avanzando y poniendo nuevos temas en agenda y cómo estos los tenemos que hacer parte de la agenda feminista también y de la educación sexual integral. Bueno, digo, estamos trabajando permanentemente y construyendo herramientas, pero la realidad es que en la Ciudad de Buenos Aires esto tiene que ponerse en agenda con un presupuesto específico y concreto, porque luego sí nos sucede que ante determinadas coyunturas, ahora, bueno, hace poquito fue el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, luego, bueno, vamos a tener el 3 de abril, el 3 de junio el Ni Una Menos, o sea, todo el tiempo, luego esas luchas las acompañamos, las pensamos transversalmente, levantamos desde todos los espacios las consignas, pero donde está la diferencia es si efectivamente cuando tenés la posibilidad de gobernar, bueno, esa concepción lo volcás en una política pública concreta. Eso en definitiva es lo que estamos planteando, que en la Ciudad de Buenos Aires no existe. Sí. ¿Cómo, según tu apreciación, está sensibilizada toda la legislatura, todos los legisladores de distintos espacios, están sensibilizados con el tema o se deja un poco de lado o del todo de lado? Bueno, es un poco lo que yo te decía recién. Por una parte, desde la formalidad de levantar una consigna, en la mayoría eso está, y eso es importante en el sentido de que, bueno, tenemos un denominador común que tiene que ver con lo que se viene construyendo. Hola. Seguimos con... Dale. Bueno, tenemos un segundito porque falló la comunicación, se cortó y estamos en el aire conversando con la legisladora del Frente de Todos, Laura Velasco, conversando justamente sobre
el lugar, desde el lugar de generar leyes y proyectos sobre nuestra realidad como mujeres, ¿no? Que cada vez uno tiene la sensación de que se agrava y que no tenemos soluciones ciertas. Como tenemos alguna dificultad para conectarnos, les propongo ir a un tema y seguir con ella un ratito más. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Harry Styles, Sign of the Times. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learn, we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullets? The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Just stop your crying, it'll be alright. They told me that the end is near. We gotta get away from here. Just stop your crying, have the time of your life. Breaking through the atmosphere, and things are pretty good from here. Remember, everything will be alright. We could meet again somewhere, somewhere far away from here. We never learn, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learn, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Stop your crying, baby, it'll be alright. They told me that the end is near. We gotta get away from here. We never learn, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learn, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Bueno, quiero en especial agradecerle a la legisladora Laura Velasco. Tuvimos problemas en la comunicación, pero creo que quedó muy clara la actitud y los objetivos que tiene en su gestión y de sus compañeras que también integran la Comisión de la Mujer. La tendremos seguramente un poquito más adelante para completar esta entrevista. Y
Volvemos ahora, les presento a Rosana Fanjul en un ratito. Comunicate por WhatsApp al 112-756-4144. Seguinos en nuestras redes, La Pregunta Urgente, en Instagram, YouTube y Facebook. Bueno, estamos conectadas con Rosana Fanjul, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito desde el año 2015, nieta de la pionera Dora Koledesky, y desde 2019 integra la Comisión Libres Las Queremos, relevando los casos de personas criminalizadas por aborto y eventos obstétricos, y también integra la Comisión Internacional de América Latina y el Caribe Libres Las Queremos. Se me juntaron las palabras. Hola Rosana, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias por venir. Sé que andás corriendo por todo el país, tratando de encontrar soluciones. Mira, abrimos este ciclo con la idea de dar a conocer las actividades que hay en los movimientos. Muchos de ellos a veces con prejuicios se miran, pero no se conoce exactamente por qué se juntaron, por qué pelean, luchan, por qué se juntan, y los objetivos tan importantes que modifican muchas veces las situaciones por las que atravesamos las mujeres. Contame un poquito, Rosana, ¿de qué se trata esta comisión? Bueno, te cuento. Primero que empezamos una investigación en 2018 a partir del caso Belén, que fue un caso de una emergencia obstétrica en Tucumán, que estuvo detenida, fue bastante conocido, ¿no? Sí. Que estuvo detenida una chica donde tuvo un aborto espontáneo. Lo que encontramos en esta causa es que Belén había sido criminalizada por homicidio agravado por el vínculo y no por aborto. Después había otra chica más, Liliana, que lamentablemente falleció por una desatención médica dentro de un penal, y también tenía la misma carátula, homicidio agravado por el vínculo. Eso nos sorprendió bastante, siendo que era muy claro que fue un aborto, y es más, en todo el procedimiento del expediente judicial o de los expedientes judiciales menciona siempre un aborto. Pero bueno, el hecho de caratular homicidio agravado por el vínculo es directamente un prejuzgamiento, porque se supone que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y se caratula bajo homicidio porque se presume al feto como persona, o sea que ya se lo presume un nacimiento con vida y se le da el tratamiento más duro de una asesina, porque así es como las menciona. Claro, sí. Entonces esto nos pareció gravísimo, porque es la pena máxima a la que enfrentas, que es cadena perpetua, y decidimos investigar si había más, porque hasta donde nosotras sabíamos, oficialmente, inclusive hasta la fecha de hoy, las mujeres constituyen nada más que un 4% de toda la población carcelaria del país. Entonces no podría ser tan difícil averiguar si había más mujeres detenidas por aborto que tuviesen una causa de homicidio, ¿no? Claro. Sí, entonces juntamos investigaciones de compañeras que habían hecho en algunos penales. El CELS estuvo interesado, reagrupó junto con nosotras con la campaña, fuimos convocando a las organizaciones sociales que estuviesen en esta temática. Estuvo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el CELS, investigadoras de la Universidad de San Martín. Bueno,
por suerte fue bastante grande el grupo y logramos relevar en todo el país 1.532 mujeres criminalizadas por aborto, que estaban por una carátula mentirosa de homicidio grabado por el vínculo. Vos sabés Digo que aborto y emergencias obstétricas, perdón que te interrumpiera. Te interrumpo un poquito, pero hubo un crecimiento del año pasado ahora, eran 1.300 y algo, ¿te acordás? Cuando nos juntábamos. No, 1.532, en realidad lo que los cambios de los números tienen que ver con la información que recibimos. Nosotros pedimos información a cada provincia, claro, y faltaban 17 provincias que nos pasaran los informes. Esa es ese es el movimiento, digamos, de los números, pero de las 1.532 mujeres criminalizadas, un tercio están detenidas. El resto no, están criminalizadas con un proceso abierto, pero no están detenidas. Claro. Entonces, esto lo informamos para pocos días antes, o para el 10 de diciembre del 2020. Terminamos ese informe, lo publicamos en nuestra página de la campaña, así como también el CES hizo la publicación del informe. Y a partir de esto, presumíamos que si el aborto iba a ser ley, el Estado se iba a encargar de la revisión de todos estos casos, de estas causas, y tratar de cerrarlas. Y bueno, no ocurrió. Nos encontramos con que se promulgó los primeros días de enero del 2021 nuestra ley, la 27610, y a pesar de tener ese informe todo, el Estado no puso recursos ni fue una decisión política la revisión de esas causas. Nosotras como militantes no tenemos las herramientas ni el respaldo que se necesita para poder hacer esa tarea, pero decidimos encararla igual, de forma artesanal, como sabemos trabajar organizadas, articulando. Y bueno, desde que empezamos a tomar riendas en algunas causas, logramos unas 9 liberaciones de las mujeres que logramos contactar, llegar a los penales, hablar con ellas. Difícil, muy difícil, porque poder liberarlas, la mayoría de las mujeres son mujeres que tienen muchas carencias económicas, de todo tipo, ¿no? Y no tienen recursos para tener una defensa de calidad, entonces caen en la defensa pública. De todos los defensores públicos en las que ellas cayeron, hay uno solo, lamentablemente, en Misiones, que es un señor defensor que realmente está haciendo una tarea admirable, pero el resto ni miraban las causas, no sabían de qué les hablábamos, así que tuvimos que tratar de conseguir profesionales con matrícula en esos distritos, en esas provincias, para poder litigar con el problema que eso conlleva en un territorio hostil, porque los lugares donde están criminalizadas son lugares que hoy se habla todavía del aborto como un delito. Sin ir más lejos, en una de las causas que tenemos una chica criminalizada y detenida que no fue un evento obstétrico, una emergencia obstétrica, pero no fue un aborto, la nena está viva y bien. En castigo, esa chica, en los argumentos del juez, decía, para mostrar el perfil de ella, y replicó en su Facebook un aviso, una publicidad, un aviso de las socorristas. Para que se den una idea que en algunos territorios se sigue manejando como delito. Y los medios de comunicación, sobre todo, que son los que responden al poder político, están muy amalgamados con la Iglesia y el poder político, instalan la demonización y confunden a la población, tratando de incitar, tratando de decir que
es ilegal el aborto. Claro. Entonces inventan cosas, las chicas que están detenidas tienen que enfrentar una causa basada en una ficción jurídica y no en lo que realmente la causa lleva, no en las pruebas, no en el Pero procedimiento. además de existir una ley, los accidentes obstétricos existen. A cualquier mujer embarazada acá en la ciudad o en el interior del país o en un pueblo lejano puede tener un aborto espontáneo, una hemorragia. ¿Cómo se llega Domiciliario. claro, Un parto o domiciliario un parto también. domiciliario también, por supuesto? ¿Cómo llegan a ser detenidas? ¿A través de qué mecanismos? ¿Cómo se Bueno, en entera? la mayoría de los casos son personas que acuden al servicio público de emergencia o algún familiar las vio desmayada y llamó a la ambulancia. Entonces van a un hospital público y en el hospital público ya reciben una violencia por pertenencia de clase, vamos a decirlo así de claramente, Sí, sí. y un hostigamiento y la persona que debería resguardar su salud y ocuparse de estabilizarla, porque imagínense que un parto domiciliario o un aborto, uno pierde tanta sangre que Claro. No está en condiciones también. no está en condiciones ni siquiera de razonar Claro. como estamos haciéndolo nosotros en este Tan momento. solo el Entonces, shock, ¿viste? Un shock de asustarte, de no saber qué te pasa. asustarte, muchas llegan desmayadas, o sea que Claro. ni siquiera saben qué ocurrió más o menos. Entonces, lo que hace el personal de salud se cambia y se pone el uniforme de policía, digamos, en 2 segundos y abre un juicio de valor sobre lo que pudo haber pasado sin saber nada Claro. y acusa de homicida a la persona que llega. Claro. Y este tipo de cosas son más bien no personales digamos, lo que podemos pensar qué mala persona la que lo atendió, sino tiene que ver también con la dirigencia, quiénes dirigen los hospitales maternales, en qué lugar están. Nosotros hemos visto presión de directores de los hospitales para que el personal no diga lo que vio, lo que hizo, ni nada, y que invente. Claro. Hasta ese punto llegan, digamos, ponen en riesgo su matrícula mienten para criminalizar. Es como... Sí, hay como un lo prejuzgamiento, peor de ¿no? ellos. Es un odio muy profundo que se tiene a la mujer que sale de lo que la iglesia está pregonando como la buena madre. Claro, Si no fue una atención previa médica, porque hay gente que vive muy lejos de un hospital, que vive en un lugar, en un paraje, en un lugar muy lejano y no tiene movilidad ni posibilidades de hacer una atención previa a un alumbramiento, así que se presume para el sistema judicial que las mujeres que no fueron atendidas, no hicieron una atención previa a un parto, tenían la intención de matar. Claro. Así se las toma, la verdad que es muy hostil como se las trata. Sí, sí. Hay muy poco interés de la sociedad por las mujeres que están detenidas. Todavía seguimos arrastrando ese prejuicio, ese dicho como algo habrán hecho, todavía seguimos con eso. Y si bien acá en Buenos Aires, como Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, no se ve tanto esa situación, esto es más bien en el interior del país, aunque tenemos un caso de Cava y uno de Provincia de Buenos Aires hay. Pero esta distancia, digamos, en los años de evolución sobre las miradas, ¿no? Se nota mucho cuando nos vamos alejando de la capital. Claro. Las iglesias están muy sumergidas en todo lo que es las provincias, tienen mucho poder, muchísimo poder. Sí, sí. Y la verdad que es triste a veces inclusive ver a estas mujeres que van a las iglesias, que son devotas y
y todo esto, que su propia gente después las juzga y las manda a lapidar. El destierro es una cosa Sí, horrible terrible, que les hacen. terrible. ¿Cómo las ayudan ustedes? Nosotras vamos como muy despacito, pero lo que hacemos es darles una defensa de calidad. Nosotras no somos quienes para decir si son culpables o si son inocentes. Lo único que queremos es que tengan una defensa, que tengan derecho a defensa de calidad. O sea, Claro. que no esté sentado, no estén pasando por una sentencia de alguien que ni siquiera le interesó leer y que por gusto puso cualquier cosa en la causa, Claro. porque tenemos jueces que no leen, que se hacen peritajes, y todos los peritajes se ponen profesionales para las evaluaciones de la persona, para hacer la autopsia, todo, y no leen, y solo tienen este prejuicio arraigado. Entonces directamente no les importa y les ponen culpables, les niegan la domiciliaria, Claro. hacen todo ese tipo de cosas sin leer. Lo que hacemos es interpelar al sistema judicial, ponerlo, digamos, en el plano de que tienen que leer la causa, no pueden dictaminar algo sin leer. Primero que lean, después tratamos de poner peritos de calidad, porque los peritos oficiales en la mayoría de los lugares, no estoy hablando de Capital y Gran Buenos Aires, pero en las provincias, es muy pequeño, son muy pequeños los profesionales, la cantidad de profesionales que hay, son pocos. Claro. Entonces son funcionales al sistema judicial. Si ellos hacen algo en contra del juez, que saben cómo piensa, después se quedan sin trabajo. Claro. Y inclusive si buscamos abogadas de la jurisdicción, nos cuesta mucho encontrar abogadas que quieran poner la matrícula para esto, porque se están jugando la convivencia en el lugar también, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Tremendo. Aparte reciben amenazas. Claro. Si tienen algún trabajo pactado en algún lugar, porque las abogadas tienen varias tareas comprometidas, las amedrentan que va a perder esto, que va a perder el otro. Hemos sido perseguidas en la ciudad de Misiones, hemos sido perseguidas, y estamos hablando del sistema judicial de la provincia. Claro. Nos han seguido desde un juzgado, es una cosa, y tienen multifunciones. Eso quiero aclarar, una cosa A ver, ¿cómo es eso? Es un horror. Pero nosotras encontramos, por ejemplo, una causa donde la que tiene que defender a la mujer criminalizada también es la que defiende en la causa civil los derechos de los niños. Entonces, por ahí, la mujer es antiderecho, la cree culpable, nunca se revisó nada porque no le interesa. ¿Pero por qué? Porque es pobre la chica y no tiene condiciones básicas para darle una buena educación a los hijos que tiene. Entonces, ¿qué hace? Los otros hijos que tiene se los saca. Directamente le saca la tenencia de los hijos, se los da a cualquiera, o se los pone en un hogar religioso, Papa Francisco, y de ahí se los da en adopción, y ella misma firma la adopción. Esa misma mujer defensora, que es abogada, firma la adopción. Tuvimos que hacer denuncias de ese tipo. Qué barbaridad. Tuvimos que manejarnos en conjunto porque peligrábamos esa persecución. Estamos en plena democracia. Claro, era algo turbio. Claro. Pero bueno, nos enfrentamos con odiadores seriales, le decimos nosotras, con gente que es inescrupulosa, que está muy lejos de ajustarse a derecho, muy, muy lejos de ajustarse a derecho, que pone sus prejuicios por encima de todo, o que fluctúa la causa acorde a lo que dice la prensa y no lo que la causa dice. Claro. Entonces es muy, muy difícil, y también es difícil que nosotras podamos hablar de esto, porque, a ver, yo quisiera contar cada una de las historias, pero imagínense que cuando elegí una. Bueno, el caso más, para mí, más aberrante, que tiene muchas violaciones de los derechos
esa mujer es Rosa. Le pusimos el seudónimo Rosa para resguardar su identidad, ¿no? Sí. Pero es una chica de Posadas, Misiones, que padece una enfermedad crónica de anemia y de un problema de sangre, que siempre está en tratamiento, ya tiene un hijo, Sí. y tiene un suceso de que queda embarazada, pero tiene una disociación del cuerpo del embarazo, o sea que no se le nota su embarazo. Claro. No se le nota, llega a término el embarazo, no se le nota, ella tampoco, a pesar de haber tenido un hijo anterior, tampoco cree que está embarazada, hasta que se empieza a sentir mal y se presenta en el hospital y nadie pensaba que estaba embarazada, porque ya te digo, no tenía panza. Entonces la sentaron en una camilla en el hospital y se empezó a doblar ella y empezó a salir el bebé. O sea que ella empezó a parir y un enfermero la vio y enseguida la metieron en una sala de parto. En una sala, ¿no? De parto. Ella sí. tuvo familia ahí, una nena hermosa. El tema es que esa chica estaba desvariando. Llegó ya en esa situación, desvariando. Claro. Desvariando, estaba con el documento de una amiga en el bolsillo, o sea que ya la atendieron y tenía el documento de su amiga, o sea que en la atención la identificaron con el documento de su amiga, no con ella. Le preguntaban cosas y ella desvariaba, y es más, tuvo una nena y le hablaba, le decía el nombre de su hijo, del varón, no le decía el nombre de la nena. Claro. En esa situación, un hospital maternal tiene que dar de alta a una persona cuando está en su sano juicio. Claro, Tuvo un parto. Ella tiene un problema, un antecedente sanguíneo, tuvo un parto donde perdés mucha sangre. Es cierto, dejás de razonar como corresponde cuando vos perdés tanta sangre. Tendrían que haber esperado unos días más hasta que ella se estabilizara. Y aparte ella dijo que estaba casada, que tenía otro hijo, dijo que tenía familia, y sin embargo le dieron el alta a ella con la beba, desvariando. Una locura. Tuvo una crisis, dice ella, en la calle, la familia preocupadísima porque fueron 2 días que no aparecía ella, hicieron una denuncia de desaparición. Porque era la época de la pandemia cerrada, que no dejaban entrar a nadie a los hospitales. Claro. Entonces no pudieron, no dejaron entrar a la familia para ver si estaba hospitalizada. Y cuando aparece en la casa, pide el teléfono a una vecina para avisarle al marido que estaba en la casa. Y cuando llega a la casa el marido, la hermana, llegan todos preocupados, hacía 2 días que no aparecía. Y ella estaba en medio de una crisis nerviosa, autolastimándose y gritando, me sacaron a mi bebé. Entonces, en todo eso estaba muy, muy nerviosa, la hermana se tiró encima para calmarla, no sabían cómo calmarla. Viene la policía porque la beba de ella había aparecido en la Costanera, y un runner la encontró en la Costanera de la ciudad de Posadas. Es una vereda linda con césped cortadito, hay cámaras por todos lados. Bueno, ella dejó a la nena, se ve ahí, o se la sacaron, como se refiere ella, no sabemos lo que ocurrió, porque ella en toda esa crisis ya no puede recordar lo que ocurrió. Entonces, ella lo hospitalizan, cae la policía, la llevan detenida porque la nena había aparecido abandonada en la Costanera. Supuestamente había sido dañada y tenía un cuchillo clavado en el tórax y tenía lesiones vitales. Todo eso era mentira, pero la prensa instaló. No lo puedo creer. Pero ahí no termina, la prensa instaló todo eso. Runner encontró a la nena y había supuestamente un arma blanca ahí, qué sé yo, que la analizaron todo, no tenía huellas, rastros de ella, ni ADN, nada, o sea que ella nunca había tocado eso, o sea que no sabemos si es algo que plantaron los mismos periodistas o la policía, la verdad que no se entiende. Sabemos que ella no tocó jamás esa arma. ¿Y dónde le internaron a esa nena? En el hospital materno infantil donde le dieron el alta a ella, estando. ¿Y qué pasó? Durante 10 días
el hospital no dejó que el padre de la nena ni ningún familiar de la nena la viera. O sea que nadie puede constatar todas esas lesiones vitales, Claro. y en la historia clínica no están esas lesiones vitales. Qué Sí increíble. tiene cosas, pero son superficiales, unos arañazos superficiales. Entonces, sale el hospital a hablar a la prensa, a decir que tenía lesiones vitales la bebé. Ujú. O sea, la ponen a ella en un plano de que quiso matar a su bebé. ¿No? Claro. Qué horror que Claro. quiso matar a su bebé. Y la chica, la verdad que si refiere que alguien se la quitó, la dejaron irse sola, desvariando. Sí, No además sabemos si el shock, claro. Además, yo me imagino el shock de verse pariendo cuando ni siquiera sospechaba que estaba embarazada, aparentemente. Y es toda una situación de extrema violencia. Mirá, Rosana, tengo que ir cerrando la nota, pero vos sabés que me encanta charlar con vos. Sí, igual te lo voy a decir muy rápido, te voy a decir algo muy rápido, no terminó ahí, cuando a ella la llevan a la cárcel, Sí. y la policía arenga que la golpean tanto a ella que empieza a desangrarse. Acuérdense que estaba operada hace 2 días, estaba operada una cesárea, no una cesárea, un parto normal, pero la patearon tanto Sí. que ella va a ir, de la comisaría va de vuelta al hospital y la internan con una pérdida de sangre importante de los golpes que le habían dado en la comisaría. ¿Y qué hace el hospital? Le extirpa el útero, le hice una esterectomía. En castigo, una chica de 28 años, como que no se merece ser madre nuevamente. Qué barbaridad. O sea, es así de horroroso como le arruinaron la vida a esa chica, y todavía está detenida sin ninguna prueba de que ella haya querido hacerle daño a su bebé. Ahora estamos pidiendo la falta de mérito, Sí. y con el prejuicio del juez, donde cada vez que dictamina algo no justifica, inventa cosas. Inventa cosas. Le negó la domiciliaria el día de la media sanción que tuvimos en diputados. No es casual. A ver, no somos inocentes para creernos todas esas cosas. La verdad que es un ensañamiento con ella. Ella tendría que estar libre con sus hijos tranquilamente. Es una persona muy, muy amorosa, muy dedicada. Bueno, Rosana, tengo que cortar porque ya viene otro programa, pero te prometo que nos vamos a juntar de nuevo en una charla así telefónica, aunque sea, o por Zoom, para seguir hablando de este caso que es interesantísimo. Gracias por todo, Rosana. Mucha suerte en esta lucha que llevan adelante. Gracias. Bueno, gente, nos vamos despidiendo, pero esta vez con el podcast del Museo de la Mujer para, bueno, conocer un poco la historia de los feminismos. Gracias. Soy Graciela Tejero Coni, directora del Museo de la Mujer en Buenos Aires. Hoy les traigo un nuevo podcast de la serie titulada Feminismos para principiantes, tomando prestada la expresión de la feminista española Nuria Varela. El nacimiento del feminismo fue un hecho inevitable frente a las nuevas revoluciones del siglo XVIII y sus proclamas de igualdad universal, pues encerraba una flagrante contradicción. Las mujeres se preguntaron por qué ellas eran excluidas de la incipiente democracia. Así, el feminismo nació siendo teoría y práctica política de muchas mujeres que comenzaron a cuestionar su esclavitud doméstica, la restricción al derecho a la educación, a la propiedad y también a la política. Pero pese a esas circunstancias, las mujeres fueron activas en todos los campos y crearon salones literarios y políticos. Esos salones se abrieron primero en París, luego en Londres y Berlín, y más tarde llegaron también a las colonias. Son de destacar la Confederación de Amigas de la Verdad o la Asociación de Mujeres Republicanas Revolucionarias. Ambos clubes levantaban las banderas de la participación política de las mujeres. Por entonces, se redactaron los cuadernos de quejas que se hacían llegar a la Asamblea Nacional, y en ellos ponían por escrito sus reclamos, tanto las nobles, las religiosas y todas las mujeres del pueblo. Aquellas mujeres, en plena revolución del siglo XVIII, exigían su derecho a estudiar,
el derecho al trabajo, los derechos matrimoniales, el respeto e igualdad entre los hijos y el derecho al sufragio. También las fuentes registran el deseo de las mujeres de que la prostitución fuera abolida, así como los malos tratos y los abusos dentro del matrimonio. Se hacían planteos políticos, como el de Madame Bebé en el cuaderno de quejas y reclamaciones que dice, por ejemplo, se podría responder que, estando demostrado y con razón, que un noble no puede representar a un plebeyo, ni éste a un noble. Del mismo modo, un hombre no podría con mayor equidad representar a una mujer, puesto que los representantes deben tener absolutamente los mismos intereses que los representados. Las mujeres no podrían, pues, estar representadas más que por mujeres. Pero los cuadernos de queja de las mujeres fueron nunca tenidos en cuenta. En agosto de 1789 la Asamblea Nacional proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por lo que Olimpia de Gouges publicó la réplica feminista de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que le costó la vida. La primera declaración fue el preámbulo de la Constitución de 1791, que afirmaba la distinción de dos categorías de ciudadanos: los activos, que eran los varones mayores de 25 años, independientes y con propiedades, y los pasivos, varones sin propiedades y todas las mujeres, sin distinción. Los textos fundacionales del feminismo en el siglo XVIII pusieron entonces de relieve que las relaciones de poder de los varones sobre las mujeres ya no podían atribuirse a un designio divino ni a la naturaleza, sino que eran el resultado de un proceso social desigual, y las demandas feministas desde entonces se enmarcaron en la lógica del reconocimiento de derechos. La respuesta misógina y patriarcal de quienes se reconocían protagonistas de la Ilustración, no obstante, fue brutal. En 1793 las mujeres fueron excluidas de los derechos políticos. En octubre se ordenó la disolución de los clubes de mujeres y se les prohibió reunirse en la calle a más de 5. En noviembre fue guillotinada Olimpia de Gouges y muchas mujeres fueron encarceladas. En 1795 otras tantas fueron enviadas al exilio o subidas al patíbulo. Y 15 años después, el Código de Napoleón, seguido en toda Europa y sus colonias, convirtió nuevamente el matrimonio en un contrato de dominio, exigiendo en su artículo 321 la obediencia de las mujeres a sus maridos. Pero pese a que entramos en el siglo XIX, consagradas como menores de edad por dicho código, lo hicimos con una experiencia política propia. Ya no permitiría que las cosas volvieran a ser exactamente igual que antes, pues ahora habíamos adquirido conciencia para sí, y la lucha feminista había empezado. Recuperar esta genealogía del feminismo es hoy muy importante para que las más jóvenes puedan orientar sus reclamos y luchas emancipatorias de la opresión y las violencias de manera consciente. Gracias por escuchar nuestro podcast en La Pregunta Urgente por Conexión Abierta. Te invitamos a seguirnos semana a semana en la que analizamos la historia del feminismo de los últimos 3 siglos. Si te gustó, compartí su contenido y no lo dudes, súmate a la lucha por los derechos de las mujeres. Auspició este programa Andiamo es Avena, la marca de una familia comprometida en crear alimentos saludables. Elegimos reinventar un alimento de alto consumo y agregarle valor nutritivo con efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Nuestra propuesta transformó la manera de comer pastas y hoy Andiamo, fideos con avena, están en tu mesa. Encontralos en las dietéticas en sus presentaciones: integral, avena y remolachas, avena y zanahorias. Seguinos en Facebook e Instagram, @andiamook.
Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad,